Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Esta es una transmisión del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y hoy tendremos una plática muy interesante denominada Entendiendo el porqué de los mecanismos de transmisión del coronavirus y su expansión. Para la plática les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados para que se escuche muy bien la voz del presentador. Por favor, comuniquen a través del chat las preguntas, las inquietudes que tengan y al final vamos a dar un espacio para todas estas dudas. Nos acompaña hoy el doctor Andrés Hernández. Déjenme comentar algunas cositas. Él es médico cirujano, tiene especialidad en salud pública y una subespecialidad en tuberculosis. Ha sido coordinador y jefe del Departamento de Epidemiología en diferentes instituciones de salud. Actualmente, el doctor Hernández labora en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde es médico adscrito y participa en diferentes comités. Por ejemplo, es el secretario técnico del Comité para la Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales. También es vocal del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente y es vocal del Comité de Farmacia Hospitalaria. El doctor Hernández tiene un currículum impresionante, muchas hojas, donde habla de cursos, congresos, artículos, presentaciones que él ha hecho. Es alguien que ha dedicado pues toda su vida a esta parte de los, pues ahora podríamos decir bichos. Doctor Hernández, ¿cómo está? Bienvenido. Biomédicos, a Lorena Garza, a Delia Oliva, por la invitación de compartir con ustedes algo de la experiencia adquirida a lo largo del tiempo en las infecciones asociadas a la atención de la salud, en donde ahora que vemos esta afección, nosotros que hemos estado en el cotidiano con diferentes gérmenes en el entorno hospitalario, nos enfrentamos a una nueva situación, pero hemos estado enfrente de la pandemia de influenza por H1N1. Hemos batallado mucho con la tuberculosis multifármaco resistente y cuando nosotros comparamos ambos padecimientos podemos decir que nos asusta coronavirus porque es un nuevo agente germen y que toda la humanidad no estaba en contacto con él. Pero más sin embargo, tuberculosis pulmonar que ha estado a lo largo de los siglos, podemos decir que un tercio de la población está infectada con tuberculosis. En México tenemos 18,000 casos por año, tenemos alrededor de 2,000 muertes por año. Y bueno, es una bacteria que ha vivido y convivido con nosotros por los siglos de los siglos. Entonces, esta enfermedad de la tuberculosis comparte mucho en los mecanismos y vías de transmisión, que es lo que voy a tratar de razonar con ustedes, para que nosotros aprendamos a protegernos durante el desarrollo de nuestras actividades en el entorno hospitalario, que es donde podemos ser infectados por alguno de estos gérmenes. Esta es una intención que tienen estas pláticas, doctor, de informar, de dar a conocer estadísticas, dar a conocer datos científicos, porque al final el dato duro es algo que debemos tomar en cuenta. En el caso del coronavirus, el COVID-19 ahorita, los datos oficiales dicen 4,661 personas confirmadas, independientemente de si es un método Centinela o cualquier otro, ¿no? Hace algunas horas el estado de Tamaulipas acaba de declarar emergencia sanitaria y también hablan mucho del estado de Baja California, donde han subido mucho los casos y hablan del tercer lugar nacional, son 335. Estos números contra los que usted acaba de comentar parecen pequeños, entonces la primera pregunta que yo tendría es, ¿estamos sobrereaccionando o estamos teniendo las acciones correctas ante el desconocimiento de este virus? Nada más para aclarar, yo estaba hablando del tema tuberculosis comparando con
con lo que nos está sucediendo en mecanismos de transmisión. Eso ha sido muy discutido referente a la actuación de cada uno de los países, incluso en la oportunidad de establecer medidas de contención. Lo que nos hace pensar en qué tipo de actividades realizar, pues es el número de casos. Pero si nosotros no estamos haciendo pruebas de manera oportuna, nos enfocamos a atender a los graves, creo que ahí podríamos perder un poco de oportunidad de seguir tomando medidas de contención. Ese es, en el estudio de la epidemiología, lo que nos dicta siempre es identificar los factores de riesgo, identificar grupos de riesgo e identificar zonas de riesgo, municipios de riesgo y localidades de riesgo, que es lo que nos permite actuar. Porque si bien es cierto, las políticas nacionales están enfocadas a la contención, pero a nivel local también se tienen que tomar medidas y ir midiendo en qué nivel nos vamos a ir agrupando para nosotros tomar medidas de manera oportuna. De otra manera, la pandemia se nos va a nivel local, se nos va a despeñar. Muy bien. Si quiere comenzar con su presentación, doctor, estamos atentos. Adelante, por favor. Bien, entonces, bueno, estas primeras láminas tratan de enfocarnos a lo que nosotros hemos estado a lo largo de nuestra existencia, luchando, conviviendo con muchos gérmenes y siempre nos preguntamos cómo es posible que los gérmenes brinquen, den el salto de un hábitat donde se desarrollan, crecen, viven, se perpetúan. Entonces, como podemos ver, en muchas de las enfermedades, antes de humanizarse, podría yo decirle, en 2001, por ejemplo, se reportaron 1.415 especies de organismos infecciosos conocidos como patógenos para humanos. De estos, 217 son virus y priones, 538 bacterias y riquecias, 300 hongos, 66 protozoarios y 287 helmintos. Pero vean ustedes, de estos 1.415, el 61% son zoonosis, yo les diría antropozoonosis. 175 estuvieron asociados con enfermedades emergentes. Y de estas enfermedades emergentes, el 75% fueron antropozoonosis. Entonces, esto nos quiere decir que han estado evolucionando estos gérmenes en su hábitat y ellos están saliendo de ese hábitat y muchas veces nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿yo por qué me enfermé? Pues porque finalmente, si yo quiero tener paludismo, pues me voy a ir al trópico a que me piquen los mosquitos como vectores y voy a enfermar de paludismo. Nos aparece Zika, bueno, pues si no quiero tener Zika, me quedo a 2.300 de altura en la Ciudad de México y pues yo no voy a tener Zika porque difícilmente los moscos evolucionan a este nivel de altura. Entonces, vean ustedes, 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. 75% de los agentes patógenos son enfermedades infecciosas del ser humano, incluido ébola, el VIH y la influenza son de origen animal. 5% de ellas son nuevas enfermedades humanas, aparecen cada año. El 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo pudieran ser enfermedades zoonóticas. Bueno, si nosotros pensamos cómo pueden pasar de un lugar a otro los gérmenes, lo que nosotros pudiéramos decir es que pueden ser eventos accidentales, como pudiera ser el caso del coronavirus. Si nosotros no acudimos al mercado de Wuhan, pues probablemente no pudiéramos tener coronavirus. Si estos animales que son portadores
que la explicación que se da es que pudieron haber estado evolucionando a lo largo del tiempo en el mercado. Probablemente si no enfocamos o conviven, hacemos convivencia de diferentes tipos de animales, pues estos coronavirus probablemente no hubieran evolucionado, porque estos pueden ser debidos a la utilización de hospederos, pueden ser debidos a mutaciones genómicas de los virus, pudieran ser gérmenes que pudieran tener arreglos para infectar al ser humano. Yo, como les digo a mis pacientes cuando estoy en la consulta externa, los virus, las bacterias, los parásitos no buscan hacernos daño. Lo que ellos buscan es perpetuarse en el universo. Yo les digo, bueno, nosotros como seres humanos para perpetuarnos, pues nos comemos una vaca, nos comemos un pollo, nos comemos un pato, y lo único que estamos haciendo, no queremos hacerle daño a los animales, lo que queremos hacer es perpetuarnos como especie. Lo mismo sucede con estos gérmenes en el universo. Bueno, ¿qué es lo que sucede para que se dé ese tipo de infecciones? Pues es romper la barrera de la especie y hacer primero una infección humana. Este germen tiene la capacidad de adaptarse en el ser humano y entonces utiliza los mecanismos de transmisión para empezar a perpetuarse en la especie. Al llegar al organismo hay una fase de amplificación en el ser humano, aprovecha sus características para atrapar a la célula, meterse y replicarse en el organismo, adaptarse al medio y después convertirse en un agente infeccioso. Y ven ustedes, si nosotros pensamos, y en días pasados que platicaba yo con el compañero que hizo favor de presentarme, y decía, es que hablamos de proteína, las características del virus, no piensan, no se mueven. Algunas veces yo he llegado a decir, bueno, probablemente los gérmenes, aunque no tienen cerebro, han logrado adaptarse al medio para salir del entorno. Esta foto que les estoy presentando en el pie de la foto dice que esta parte que vemos en los cuernitos no es parte del insecto. Esto es un hongo que decidió subirse a las antenas, ordenarle al insecto avanzar por la rama, detenerse en la rama, y entonces al detenerse ahí va a morir y entonces el hongo va a bajar. Hay estudios que... Sí, dígame. ¿Esto lo podríamos entender como una inteligencia de estos agentes biológicos? Yo no me atrevo a llamarle inteligencia, lo que me atrevo a pensar es que en el caso de tuberculosis, por ejemplo, la bacteria cuando entra al organismo, si se siente agredida por el sistema inmunológico, pasa a un estado quiescente, latente, durmiendo, en donde no tiene actividad metabólica, entonces por lo tanto los macrófagos no le van a hacer daño. Entonces, en espera de que el sistema inmunológico se baje para expresarse como enfermedad. Entonces, yo no podría decir tiene inteligencia, pero sus genes han permitido desarrollar la habilidad para manipular a un insecto. Yo les decía a los pacientes, a ver, viene usted con su marido y le ha dicho a su marido, señora, hoy no sales a la calle porque yo no quiero que salga. Voltea, se queda riendo y dice, pues yo voy a salir porque tengo que hacerlo. Estos hongos zombies lo han logrado. Hay bacterias que han logrado hacer este fenómeno. Hay estudios que así lo han demostrado. Gracias. Adelante. En esta lámina, pues estamos viendo la evolución de diferentes pandemias a lo largo de los siglos, en donde nosotros podemos ver, no sé si ustedes sí lo alcanzan a ver, yo apenas logro verlo, pero donde nos hace un recuento de las muertes que han tenido a lo largo de la ocurrencia de estas pandemias, en donde vemos en la más grande que ha habido en nuestra historia es de la gripe española, donde ha tenido de 40 a 50 millones de defunciones, o donde tuvo 40 a 50 millones de defunciones.
y cuando hablamos del famoso RO, fue de 2.5, no es un factor de contagio alto. Pudiéramos decir que es bajo, pero la mortalidad que tuvo fue alta. Entonces, bueno, las pandemias han diezmado a la población. En algún momento una química decía, es que son ajustes de la naturaleza porque estamos en sobrepoblación extrema y entonces la naturaleza tiene que ser un ajuste. Bueno, en Wuhan, 2019, empezaron a tener un número de neumonías de características de agresividad, en donde un conglomerado de pacientes llegaron a la consulta y no tenían explicación de qué era lo que estaba sucediendo. El primer reporte que se hizo de la ocurrencia de una enfermedad rara que estaba dando neumonías fue de un médico que no tenía que ver con la neumología, pero en su consulta estaba teniendo observación de que esto estaba ocurriendo y fue el primero que dio la alerta sanitaria. El 31 de diciembre se hacen los primeros estudios. Para el 7 de enero estaban ya teniendo un número inusitado y como sucede siempre, bueno, lo que llama la atención es que personal de salud estaba siendo afectado. Entonces, bueno, estos eventos inusitados pues provocan las alertas epidemiológicas que la autoridad siempre debe tomar en cuenta de que el reporte no es fortuito, sino que nos está alertando de que algo sucede en los hospitales de manera inusitada y que, bueno, se tiene que estudiar. En esta lámina es donde estaba yo explicando, se hace identificación de un nuevo virus que, como muchos han estado mencionando en las redes, es un coronavirus, pero no tiene las características que este nuevo coronavirus estaba teniendo de daño hacia la población. Este es la entrada del mercado. Pasaré rápidamente unas láminas de las características y condiciones en que se tienen los animales, no solamente mariscos, estos son pollos, algunos animales vivos como un zorro pardo, algunos otros, y las condiciones, aunque no se aprecia muy bien la fotografía, pero están destazando una tortuga en el suelo, en condiciones insalubres, y bueno, todas esas características son lo que sirve de abono para que los gérmenes, bacterias, parásitos se desarrollen y después de ahí brinquen, rompan la barrera del contagio y puedan provocar enfermedad. Bueno, este es un huésped intermedio. Decían inicialmente que el origen era los murciélagos, pero identificaron que este animalito, hermoso animalito, que sus escamas han identificado que es un afrodisíaco de mucho demanda en China, pero encontraron que el 70% del germen coronavirus lo tenía y había un 99% idéntico al de las personas infectadas. Bueno, se da la alerta en este lugar, rápidamente empieza a evolucionar, provocando una evolución rápida en cada uno de los países y de los diferentes continentes, de manera rápida y presentándoles una tasa de casos confirmados de manera abrupta y ascendente. Entonces, podemos decir que este brote se salió de control. Como podemos ver, esta lámina nos habla del ritmo de contagio que se ha hablado mucho. ¿Qué tanta habilidad tiene el coronavirus para infectar a las personas? Aquí vemos de 2.5. Comparado con otros gérmenes infecciosos,
como el de la gripe simple, es de 1 a 1, el MERS es de 1 a 1, pero si ustedes ven el sarampión, un caso de sarampión pudiera infectar a 15 personas en su entorno. La varicela pudiera infectar hasta 10 personas en contacto continuo con de los susceptibles. Y la viruela, pues, pudiera ser de hasta 7 personas infectadas. Bueno, en la siguiente lámina nosotros podemos ver que nos muestra la mortalidad en cada uno de los países conforme ha tenido evolución la pandemia, en donde vemos que Italia tiene un 12%, que es el más alto de los países en Europa hasta el momento. Y como podemos ver, algunos incluso ya su tasa de mortalidad, donde ya la pandemia se ha controlado, las tasas han descendido de manera importante. Cuando nosotros vemos la tasa de mortalidad, tenemos que compararlo para saber qué tanto daño puede hacer este germen a la población. Y la comparación, bueno, pues son con unos parientes cercanos. El SARS-CoV-2 fue de una tasa de mortalidad del 10%. El MERS, que tiene origen en los camellos y en Arabia hubo brotes epidémicos recientes con un 34% y el ébola con un 50%. Cuando yo veo estas comparaciones y sobre todo en el caso de ébola y pensando de manera comparativa, decíamos, de inteligencia, yo pudiera decir, el ébola es un virus tonto porque mata al hospedero de manera rápida y como consecuencia el virus se acaba. Hay otros que no matan al hospedero, para ellos tampoco morir. Entonces, bueno, platicábamos hace un momento si realmente pudiéramos decir si los virus tienen inteligencia. Bueno, finalmente, para decir qué tanto daño está afectando a la población, tenemos que pensar si realmente estoy sano, fuerte, guapo, pues finalmente probablemente no me voy a enfermar. Pero si tengo alguna enfermedad cardiovascular, tengo diabetes mellitus, tengo alguna enfermedad crónica respiratoria como pudiera ser asma, EPOC, pues es obvio que el deterioro pulmonar que tengo va a ser más fácil que nuestro sistema inmunológico responda de manera inadecuada y entonces el germen se instale de manera más pronta a nivel pulmonar. Se ha visto que la hipertensión arterial en el caso del coronavirus está teniendo un impacto importante debido a que el coronavirus está compitiendo con los medicamentos que se utilizan para controlar la hipertensión arterial, que son los IECAS. Entonces, por eso tiene un impacto importante en los casos con hipertensión arterial. En el caso de cáncer, bueno, pues la inmunosupresión debido al uso de la quimioterapia, pues tiene mucho daño. El tabaquismo es un factor de riesgo importante. Desde que tuvimos la pandemia de influenza, uno de los factores de riesgo importante es el daño que produce el tabaco en el pulmón. Y a veces no es propiamente el tabaco per se, sino las partículas, que son 50 partículas identificadas en el tabaco, por sí solas, y cada una de ellas pudiera hacer daño a nivel pulmonar porque el sistema inmunológico, al tratar de ayudarlas, trata de expulsar el tabaco haciendo una tormenta de lisocimas, citocinas para disolverlo y expulsarlo, y lo que nos hace pues, es daño. Cuando les digo el sistema inmunológico no me ayude, sí me vas a estar haciendo daño. Vamos a ver este video. Si le ponemos volumen. Porque tiene letras al pie para no atrasarnos. Doctor, ¿estas son las investigaciones que se están haciendo en China? Son investigaciones para identificar
cómo, porque cuando hay un nuevo germen, lo primero que nos preocupa es cuál es el mecanismo de transmisión que está utilizando el virus para enfermar a una persona y perpetuarse en la comunidad. Lo que estos investigadores realizaron es estudios con medios electrónicos de fotografía para evidenciar las gotas de flush. Yo les digo, algunas veces que vamos en un auto y alguien estornuda, nosotros no vemos las partículas, pero algunas veces decimos, huele a saliva. Bueno, esas son las pequeñas partículas que vamos a aspirar, a respirar, y que pudieran estar cargadas de gérmenes. Se van a instalar los gérmenes en la vía respiratoria, y estos, ¿qué van a suceder? Que se van a instalar, y si nuestro sistema inmunológico está débil, entonces vean ustedes en esta parte, vean, esa planta que salió no me preocupa para fines de transmisión, en el caso coronavirus, en el caso tuberculosis. La distancia a que son expulsadas no es más allá de 1,5 metros. Las que preocupan, que nos mencionan en este video, son las pequeñas partículas que quedan suspendidas en el aire y que pudieran permanecer, según los estudios que ellos hicieron, pudieran permanecer. Vean ustedes aquí en esta, cuál es la cantidad de gotas de flush que se expulsan, y cada una de ellas, las gotas gruesas por su mismo peso van a caer, pero las que quedan flotando, que pudieran llevar de 1 hasta 100 gérmenes que pudieran ser infectantes para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, incluso hacen esta revisión, al estar hablando, también expulsamos gotas de flush. Entonces, bueno, las características de las gotas podemos decir y clasificarlas en mayores de 5 micras y menores de 5 micras. Las partículas mayores de 5 micras, si utilizamos un cubrebocas convencional de una sola capa, las atrapamos. Eso es un método de barrera, atrapar las partículas para que no se diseminen. Vean ustedes en este medio, ellos siguen hablando y las partículas siguen flotando en el entorno, como si fueran atrapadas por la misma estática de las personas, y no permiten dispersarlas. Entonces, bueno, los cubrebocas N95 que tratan de hacer una protección al personal de salud van a evitar que las partículas menores de 5 micras nosotros las respiremos. Ese es el sentido del uso de los cubrebocas. Yo no aspirarlas y el paciente no expulsarlas. Ese es el reto de identificar el mecanismo de transmisión. Y en una parte intermedia quedan las gotas gruesas que van a caer a las superficies, provocando contaminación de los sitios donde son colocadas estas partículas. Si quieres, ahí le dejamos en el video, Pau. ¿Estas partículas suspendidas pueden quedar por tiempo indefinido? Se han documentado que estas partículas, si no hay corrientes de aire, pueden permanecer hasta 3 horas flotando en el aire. En cuanto nosotros abrimos ventanas, en cuanto abrimos puertas, entra el sol, la luz las deseca y las tira. Pero si no hay una buena ventilación, van a permanecer. Cuando nosotros le preguntamos a los pacientes si me dan oportunidad de poder seguir avanzando las láminas, les decimos, no, ya. Bueno, vemos otra lámina donde vemos el tamaño de los gérmenes. Y aquí les decía yo, si me avientan una Escherichia coli que vive en el intestino, pues me va a descalabrar, si lo vemos de manera en dimensiones, ¿no? Grande, comparado contra un glóbulo rojo que está al lado derecho. Vemos el virus del ébola, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, vean ustedes, los adenovirus son pequeños comparados con la Escherichia coli. El coronavirus tiene de 100 a 200 nanómetros de tamaño, donde nosotros vemos que pudieran ir en partículas gruesas principalmente, que eso es lo que se creía.
Este estudio demuestra que la dispersión de las partículas pequeñas pudiera ser el origen de la transmisión en ambientes cerrados, por eso la recomendación de no estar en ambientes cerrados con más de un número de gentes determinado para no provocar contaminación. En esta otra lámina, que es muy interesante, podemos ver en una estornudada con medios electrónicos lo fotografían y las pequeñas partículas que quedan aquí en la parte superior quedan flotando. Ahora, ¿a qué distancia pueden llegar las partículas? Vean estas fotografías donde en la parte baja nos muestra hasta 24 metros, las partículas pequeñas son infecciosas, las partículas gruesas hasta 1.5 metros y las ampliamente infecciosas, pues esas quedan a una distancia muy corta. Rápidamente, si nosotros pensamos que solamente son los virus, bueno, esta lámina para fines de su trabajo con equipo médico y biomédico que a través del estudio de superficies inertes en el ámbito hospitalario, este estudio es muy interesante, nos muestra el tiempo de permanencia en superficies inertes de bacterias como la Escherichia coli que vive en el intestino, puede permanecer en superficies inertes hasta 16 meses. Pseudomonas aeruginosa frecuente de brotes intrahospitalarios, 16 meses. Algunos estafilococos aureus meticilino resistentes pueden permanecer a 7 meses de manera similar a lo que sucede con el estafilococo aureus no resistente, que pueden permanecer hasta 7 meses. Entonces, bueno, este es el origen de brotes intrahospitalarios si nosotros no hacemos un buen proceso de limpieza y desinfección no hospitalaria. Nuevamente es interesante y debemos tenerla muy en cuenta. Entonces, bueno, esto, la permanencia es muy importante para, en algún momento que me pidieron una asesoría para identificar un brote en un hospital y me decían, es que yo ya sé dónde vive la Cinetobacter, y le decía, ¿y por qué entonces no lo has quitado si ya sabes dónde está? Haz limpieza y desinfección y entonces lo vas a quitar, ¿no? Porque si nosotros identificamos y conocemos dónde se van a implantar los gérmenes, pues podemos quitarlos. Este es un estudio que muy simple que hicimos en el instituto, porque por observación veíamos que las bombas de infusión, en las visitas rutinarias a la parte hospitalaria, veíamos que tenían el monitor escurrimientos con amarillo, algunos otros tenían con sangre, algunos otros tenían hasta polvito, y se me ocurrió preguntarle a la enfermera, oiga señorita, usted, la bomba de infusión es su instrumento de trabajo, ¿cuándo le ha hecho un tiempito de alcohol al menos con una torundita a su bomba? Pues volteó muy enojada y me dijo, si yo hago eso, dejo de ver a mis pacientes. Y bueno, tiene razón, nomás era una pregunta. Pero ¿a usted quién se le ocurre que tendría que hacerle la limpieza rutinaria a esa bomba? Dije, pues a Intendencia, ellos es lo que hacen limpieza. Me fui con Intendencia a preguntarle, señorita, una pregunta muy tonta, pero ¿me podría usted decir cada cuándo le toca que le haga limpieza a esa bomba de infusión? Y la misma respuesta, doctor, ¿tiene un cable? Y si tiene un cable, esto nosotros no lo podemos tocar porque si se descompone, me van a cobrar. Híjole, bueno, dije, entonces, ¿a quién le toca hacer la limpieza rutinaria de una bomba de infusión? Dice, pues yo creo que a biomédico, pues son los dueños de estos equipos. Pues fui al área de biomédica siguiendo el mismo proceso de preguntar de cómo se hacía la limpieza rutinaria del equipo biomédico. Voltea el encargado del área de biomédica y dice, bueno, muy buena pregunta, ¿a quién le toca? Porque nosotros hacemos en nuestro cronograma y programación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, bueno, pues le toca cada año o cada 2 años. Entonces, pues nos dio área de oportunidad para contratar una empresa que nos hiciera limpieza y desinfección de todo y solamente el equipo biomédico, que en la lista que nosotros hicimos eran alrededor de 250 equipos, que nadie los estaba tocando nunca. Entonces, bueno, hicimos unos estudios y encontramos aquí en algunos tipos, bombas de infusiones, tomas, monitores, tomas de aire, algunos ventiladores, vean ustedes las medias y algunos rebasan
las unidades formadoras de colonias por método de luminiscencia, donde vemos que hay una gran concentración en estos sitios. Y bueno, si en ese mismo tenor de identificación de bacteriana, también ahí llegaron a ofrecernos un sistema que nos iba a purificar el aire. Y yo le dije, bueno, ¿y para qué no purificamos el aire de un área? Pues es que pudiera haber bacterias. Entonces nos pusimos a investigar y tomamos con un aspirador, colocamos una caja de Petri, como esta que está aquí, en la puerta de salida posterior del área de urgencias, en un aislado. Yo cuando veo dicen el aislado, un cuarto con puerta sin sistema de positivo o negativo de extracción de aire, es una puerta cerrada, yo digo es una trampa biológica. Y una sala de proceso de gases arteriales, donde vemos incluso crecieron hongos. El aislamiento solamente de una de estas colonias encontramos Staphylococcus lugdunensis multiresistente en los 3 cultivos. Bueno, si nosotros ahora al tema que es motivo de entender, ¿cuánto tiempo permanece el coronavirus 2? Vean ustedes, en acero puede permanecer hasta 5 días, en aluminio puede permanecer 8 horas, en plástico puede permanecer 6 días, en silicona puede permanecer 5 días. Y si nosotros nos preguntamos de qué están fabricados los tubos con lo que se intuban a los pacientes, pues la gran proporción son silicona. En los guantes de látex, pues hasta 8 horas pueden permanecer. Entonces, tenemos que pensar que yo siempre les digo, todo lo que entra al cuerpo humano sale por la boca, por la orina o por las heces. Cuando encontramos Escherichia coli en superficies, quiere decir que alguien no se lavó las manos y dejó implantado en una mesa puente, en un barandal, en una perilla, porque no hacen higiene de manos. Esta otra, en un estudio reciente en el New England Journal of Medicine, encontraron estos comparativos de SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1, donde nosotros podemos ver en los aerosoles el tiempo de permanencia. En el caso del SARS-CoV-1 hubo mayor concentración y muy similar la permanencia en aerosoles. En cobre, que se ha estado utilizando en algunas partes en Europa para cubrir manijas, barandales, escritorios, mesas de exploración. Vean ustedes que puede permanecer entre 4 y 8 horas el coronavirus. En cartulina, vean ustedes, igual puede permanecer más de 24 horas. En el acero inoxidable, vean ustedes, puede permanecer hasta 48 horas. Aunque hubo hace mucho tiempo una política a nivel hospitalario que se quitó la madera porque la porosidad de la madera permitía que se alojaran bacterias, y al hacer la limpieza con un trapito le alimentábamos con agua porque utiliza como nutriente el oxígeno que tiene el agua, y bueno, con eso sobreviven las bacterias. Con el plástico, vean ustedes, pueden permanecer hasta 48 horas. Y esto entonces son los riesgos que nosotros pudiéramos tener cuando estamos enfrentados con un paciente y no seguimos las medidas de protección. Un estudio observacional describió que los estudiantes se tocan la cara con sus propias manos en promedio 23 veces por hora, contacto principalmente el 56% a la piel, seguido de la boca 36% de veces se tocan la boca, 31% a la nariz, y un 31% los ojos. Entonces, son los riesgos que nosotros hice que ustedes identificaran, de los riesgos que nosotros tenemos en el momento que estamos enfrente de una paciente portador de coronavirus, y cómo el simple hecho de toser, estornudar o hablar pudiera ser los mecanismos de transmisión más efectivos y dinámicos que existen para transmisión de enfermedades. En el entorno hospitalario yo defino 3 mecanismos de transmisión: contacto, gotas y aerosoles o aire. Si nosotros consideramos que estos mecanismos conocemos los equipos de protección que nos pueden evitar a infectarnos, pues tenemos que hacer uso de ellos.
En la siguiente lámina rápidamente podemos ver cómo un paciente que está en terapia intensiva, cada uno de los puntos de infección de cada uno de estos tubos es un factor de riesgo y probabilidad de que el paciente pueda recibir un germen en su organismo, cada uno de los puntos de inserción. Y bueno, basado en esto, pues podemos ver en la siguiente lámina que se hicieron análisis de diferentes, donde está cada tachecito verde, se encontró un enterococo en este cuarto de hospitalización, donde están los monitores, donde están las bombas de infusión, algunos respiradores. Bueno, con esto yo terminaría la presentación y dejo tiempo para si tuvieran algunas preguntas del público que nos está. Muchas gracias. Por favor, a través del chat hagan las preguntas y las vamos a ir seleccionando. Doctor, de lo que usted comenta y pensando en que somos ingenieros clínicos, me impresionó mucho, me hace pensar esta parte de quién hace la limpieza de los equipos. Como ingeniero clínico, yo diría que no es trabajo de la enfermera, yo aceptaría que no es parte de intendencia, y por lo mismo tengo que aceptar que los ingenieros clínicos no estamos cubriendo esa importante función de limpiar los equipos con la frecuencia que se necesita. Las bitácoras existen, pero creo que no hablan de limpieza o sanitización, hablan más de funcionamiento. Entonces, eso es algo que sí tenemos que poner atención. Sí, digo, es un reto fuerte para el equipo de biomédicos, porque si también analizamos y revisamos las acciones y actividades que tienen como encargo, se tendría que fortalecer el área, porque si hacemos una sumatoria de equipos en cada uno de los hospitales, el volumen es alto. Nosotros tuvimos que hacer un contrato con una empresa externa para poder atender este problema, porque estábamos en un brote de Clostridium difficile y no nos estábamos dando abasto y tampoco haciendo el control del brote. Entonces, bueno, sí es importante hacer una revisión. A veces pensamos, bueno, contratamos un externo, pero en otro hospital que trabajé teníamos una empresa contratada externa. Estaban en la cocina haciendo el contrato del nuevo personal y la pregunta más importante es, ¿tú lavas los trastes en tu casa y has barrido tu cuarto? Y les decían, sí, estás contratado. 20 minutos después estaban en terapia intensiva haciendo limpieza exhaustiva en ese hospital. Entonces, bueno, la capacitación ahí siempre es un factor muy importante. Permítame hacer una pregunta más antes de dar paso a las preguntas que están haciendo los invitados. Y no sé si esta pregunta es tan fácil. Si pensáramos en equipo de protección personal, ¿hasta dónde sería lo conveniente, lo lógico, o dónde ya sería una exageración? Yo he mencionado, porque muchos de los amigos me llaman por teléfono, primero para saber si realmente es cierto que está el coronavirus, y segundo, si puedo salir a la calle. Digo, pues si la necesidad de salir a la calle es porque tienes que ir a buscar alimentos, pues protégete. Utiliza equipo de protección con cubrebocas, gel alcohol. He visto gente en la calle con guantes, y tengan cuidado porque es una falsa seguridad de que estoy protegido, y al llegar a la casa, si no los desecho, pues voy a llevar el coronavirus al domicilio. Yo prefiero que utilicen gel alcohol para hacerse higiene de manos, y al llegar a la casa hacerse higiene de manos con agua y jabón. Cuando la pandemia de influenza, la recomendación era utilizar la etiqueta respiratoria. El objetivo era identificar a todas las personas que tienen síntomas respiratorios, para que cuando yo lo viera que tiene síntomas respiratorios, pues yo le corro, porque sé que es portador de una afección respiratoria y me podrá infectar. Cuando vemos un conglomerado de personas que todo el mundo tiene cubrebocas, pues ya no sabemos si están, ahora sí como dicen, no van o vienen.
porque todo el mundo lo trae. Entonces, sí tenemos que hacer uso del equipo de protección personal de manera racional y adecuada, porque en pandemia de influenza nos pasó en el instituto. Los N95 a la mitad o al final del primer brote ya no los teníamos. Llegó la empresa que los fabricaba y decía, pues pon la maquinita a fabricarlos. Y me dice, la Reserva Mundial de Cubrebocas, México se lo terminó. Como sucedió o ha estado sucediendo, China acaparó todos los cubrebocas de todas partes del mundo. Y en algunos países están con deficiencias en este insumo. Entonces, en el Instituto N95 empezamos a utilizarlos de manera racional. Si estoy enfrente del paciente que tiene la enfermedad, me lo pongo. Pero si voy por los pasillos, pues ¿para qué me lo pongo si finalmente la concentración de partículas por tosidura no van a permanecer ahí porque el sol, el aire las va a desecar? Hay que saber el lugar, el sitio donde utilizarlos. Y respecto al uso de protección personal, lo que vimos con ébola, el riesgo no estaba en el momento que estaban tocando al paciente. El riesgo estaba cuando se quitaban el equipo de protección personal. Como ya salí del área de riesgo, entonces empiezo a botar por los pasillos todo el equipo. Cuidado, porque es el mayor momento de riesgo para infectarse. No cuando está uno con el paciente. En el instituto nosotros hacemos monitoreo del personal de salud. Afortunadamente el número de personas infectadas es muy bajo. Pero cuando les preguntamos dónde se infectaron, ellos nos dicen claramente, es que pues yo llegué a mi casa y mi esposo tiene coronavirus. Entonces, pues se nos olvida que en nuestro domicilio nos podemos infectar. En el instituto usan equipo de protección personal, pero fuera de ahí, pues ya salimos del riesgo. Entonces, cuidado porque el domicilio puede ser un área de riesgo. Gracias, doctor. Sus comentarios creo que nos hacen reflexionar mucho y efectivamente, mientras estamos con el paciente, seguramente estamos protegidos, pero a la hora que nos quitamos el equipo de protección, tienen que seguir estas normas de cuidado y de control, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Nosotros hicimos videos para vestirnos y también para desvestirnos, porque la metodología tiene que ser igual que nos vestimos como para desvestirnos, porque entonces así minimizamos el riesgo. Yo puedo sentirme orgulloso del tiempo que estuve a cargo de la unidad de vigilancia epidemiológica, que personal en contacto con paciente no tuvimos enfermos, trabajadores de la salud. Gracias. Yo he tenido oportunidad de ver algunos videos en estos días y yo creo que sí son muy importantes. Le preguntaría aquí al área de control, a Paola, si tenemos alguna pregunta, por favor. Bueno, tenemos varias. Voy a empezar, digamos, con la primera que tenemos por aquí en el chat, de Jessica. Hola, muy buena exposición. ¿Podría explicar un poco más el impacto en personas con hipertensión? Se podría decir que al enfrentarse el cuerpo al coronavirus, primero entra en acción el sistema inmunológico y cuando este falla es que tiene efectos en las enfermedades adicionales. O desde un principio el estar afectado por coronavirus ya impacta en la medicina que se toma para la hipertensión. Lo que han estado reportando es que es de manera simultánea, compite con los medicamentos que controlan la hipertensión arterial. Vamos a decir, desplazan a los medicamentos, entonces hay un despeñe de la hipertensión arterial. En el caso específico de la hipertensión arterial. En el caso de enfermedades como EPOC o asma, la capacidad vital respiratoria está disminuida en este tipo de pacientes. El sistema ciliar de estos pacientes está abolido. Por eso el mecanismo de defensa de expulsión de las partículas no está dinámico y entonces es más fácil que se implanten los virus a esos niveles. Gracias, doctor. Adelante, Pau. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos tres que tienen que ver también con el mismo tema. Una es de Andrés, que nos pregunta si nos puede explicar cuál sería el correcto procedimiento de limpieza de superficies y equipos médicos, por una parte. Y por aquí Laura Montoya nos dice si puede hablarnos sobre la efectividad de la luz ultravioleta tipo C para la inactivación del COVID-19. Y
bueno, digo, podemos empezar con esos dos. La tercera habla sobre el procedimiento especial que se debe llevar a cabo para los desechos orgánicos del material médico que esté con pacientes con COVID. Bueno, empiezo con la última, que es muy fácil. En todos los hospitales hay todo un protocolo para el depósito de los residuos biológicos, residuos peligrosos biológico-infecciosos. Hay manuales donde se está haciendo una vigilancia continua de la buena dispensación del RPBI, porque para que se vaya eso no es llega a la basura y se lo llevan. Viene una empresa contratada que pesa el RPBI y pagas por kilo de todo el RPBI dispensado. Por eso se ha estado trabajando mucho en que el personal de salud haga una buena dispensación, porque es dinero que tira uno a la basura. Si bien es cierto, es para que nosotros no nos pinchemos con agujas, que no estemos en contacto con torundas totalmente impregnadas de sangre o gasas impregnadas de sangre, pero sí tenemos un impacto. Yo me acuerdo mucho cuando llegué al instituto, platicando con el de intendencia, me dice, pero doctor, nada más pagamos 300,000 pesos mensuales por el RPBI, ¿cuál es el problema? Y yo decía, pero si nosotros hacemos una buena dispensación, vamos a ahorrar el 70% de ese gasto. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con hacerlo bien. El encapuchamiento es un factor de riesgo en todos los hospitales. Yo he monitoreado más de 5,000 gentes que se han pinchado por punzocortantes y que en el momento que se pinchan están totalmente angustiadas, entran en depresión porque están con pacientes en riesgo VIH, con hepatitis C o B. Está proscrito el encapuchamiento. Bueno, en el sentido de limpieza y desinfección del equipo biomédico, tenemos que poner dos escenarios. Si los equipos están conectados, obviamente no podemos hacer uso de agua y jabón. En lo contrario, si están desconectados, podríamos, hay ya ahora en el mercado jabones enzimáticos, polienzimáticos, que a bajas concentraciones podemos hacer un buen ejercicio de limpieza. Una empresa que se contrató en el instituto utilizó vapor con un desinfectante, pero el barrido del vapor, al movilizar la materia orgánica en las hendiduras, provocó que toda la materia orgánica se empezara a alojar al interior. Entonces, el vapor es muy efectivo, remueve la materia orgánica y las bacterias la concentración de vapor con la que se pone. No es dañino para el plástico, el recubrimiento de los equipos biomédicos, y hay diferentes desinfectantes, desde químicos hasta orgánicos 100% biodegradables con alta eficacia de retos bacterianos muy, muy eficaces. Aquí muchas veces tengo que pensar en los costos de utilización de los desinfectantes. Hay algunos desinfectantes como el glutaraldehído que solamente actúan en sumersión. Yo he visto en algunas áreas que lo utilizan con atomizador, y pues lo único que hacen es intoxicar a las personas que están cerca a donde se está dispersando este producto. Hay equipos que pulverizan ozono, que son buenos, pero te requiere que el cubículo donde están ubicados los equipos biomédicos, hay que sacar a los pacientes de estas áreas para poderlo hacer. Entonces tiene uno que ir jugando mucho con lo que quiere uno hacer y con el recurso económico que se tiene disponible, que finalmente no hay para limpieza y desinfección, no hay una partida en los hospitales para hacer esta acción. Entonces, bueno, a veces tiene que hacerlo manual. En el caso del brote de Clostridium difficile, nos apagaron el sistema de vapor de agua para desinfectar los lavacómodos. Ese fue el motivo del brote. Se compraron lavacómodos autogenerables de vapor y se acabó el brote epidémico. Entonces, la luz ultravioleta es bueno. El problema es que tienes que utilizar gafas para que no tengas quemaduras en la conjuntiva. Un brote por ahí hace muchos años en un hospital donde pusieron lámparas ultravioletas en el comedor. Bueno, eso nos da ejemplo de que
A veces por solucionar un problema provocamos otro problema cuando es mal utilizado. Entonces, son buenos, los hemos utilizado, son buenos, pero hay que tener cuidado con la utilización. Gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Pau? Sí, varias, bueno, entre preguntas y comentarios, por aquí nos comenta Silvia, la limpieza diaria del equipo médico no es responsabilidad de los ingenieros clínicos. Las empresas pueden resolverlo o que capaciten y contraten a personal de limpieza técnica. Gustavo, muchas gracias por la información, excelente su presentación. Clarisa, la CDC ha emitido recomendaciones para esterilización de los respiradores N95 por medios ultravioleta, calor húmedo y peróxido de hidrógeno. Pati, buenas tardes. ¿Sabes qué pasa con aquellos hospitales que no cuentan con un comité de calidad que puede apoyar en el seguimiento de la limpieza? ¿Qué opina de estos medios de esterilización? Ellos han comprobado que no se daña la filtración ni ajuste. Se refiere precisamente a la esterilización de la mascarilla N95. Bueno, yo creo que tendrían que ser situaciones extremas de pensar en que se van a quedar sin el insumo. Nosotros revisamos mucho esta parte en el instituto. Lo que nosotros recomendábamos es ir midiendo el tiempo de uso. El proveedor marca siempre en la caja cuánto es la vida de uso de cada uno de los respiradores. Nosotros en el 3M, por ejemplo, dura 7 días de uso continuo. Entonces decíamos, si nosotros voy a estar con un paciente y voy a estar 20 minutos, pues le voy sumando en tiempo. Lo meto en mi bolsita, lo etiqueto, lo rotulo, la fecha de inicio del uso, porque tiene características. Si yo doblo el cubrebocas cuando lo utilizo como cubrepapada y no como para cubrir nariz y boca, pues estoy reduciendo el tiempo de uso de ese cubrebocas porque le rompo la estructura al cubrebocas. Si se humedece el cubrebocas, estoy ya prácticamente desechándolo, porque a veces lo que hacían algunos trabajadores lo meten en una bolsita de plástico. Con el calor de la cara que se le traspasa, se trasloca al cubrebocas, si lo meto en una bolsita, cuando lo dejamos se va a trasudar la bolsa y se va a humedecer, ya no sirve el cubrebocas. El sentido es cubrir la integridad del cubrebocas. Entonces, creo que la estrategia más efectiva sería usar de manera racional, colocarlo en una bolsita de estas para esterilizar, y le da hasta 5 días de uso continuo y podemos hacer uso racional. Nosotros como práctica lo hicimos y nos ahorró mucho dinero en ese sentido del equipo de protección personal. Si son medidas extremas, bueno, pues sí funciona la esterilización. En algunos lugares ya lo están haciendo y el riesgo se minimiza porque finalmente queda en la parte externa. Entonces, bueno, pues sí pudiera funcionar como estrategia. Gracias. Yo creo que estos momentos también son oportunidad para muchas cosas. Si algún hospital no tiene algún comité, pues bueno, es el momento, es la oportunidad para que se presente esta iniciativa y si somos ingenieros biomédicos conscientes de esto, pues creo que podríamos tener una buena aportación ahí. Pau, una última pregunta antes de despedirnos. Mira, si mientras buscan la pregunta, por acá estoy viendo una de los cuestionamientos y lo hemos visto en el instituto. Personas enfermas que tienen cubrebocas N95 y el trabajador trae un cubrebocas quirúrgico. Creo que ahí estamos invirtiendo el uso y lo que buscamos con la protección. Yo menciono que el N95 filtra partículas menores de 5 micras para que yo no la respire, yo trabajador de salud. Pero en el caso del paciente lo que yo busco es que no expulse las gotas. El método es un método de barrera. ¿Qué lo impide que las expulse? Pues es el cubrebocas, el famoso cubrebocas tricapa, que sirve de método de barrera para no expulsar partículas. Ese es el sentido del uso de uno o de otro cubrebocas si hablamos en la parte comunitaria.
Gracias, doctor. Creo que no me expliqué bien. Si yo estoy enfermo, no tengo que usar cubrebocas en el 95. Si yo soy personal de salud, tengo que usar en el 95. Sí. Yo creo que la explicación sí quedó clara y es este uso incorrecto que la población hacemos, ¿no? Tenemos una última pregunta. Sí, bueno, por aquí también nos preguntan, primero, bueno, si de favor podrían facilitarnos los videos para vestirse o desvestirse, eso es una moción aquí en el chat. Y en caso de tener un paciente con COVID en casa, ¿cómo se deberían manejar los residuos generados por esta persona? Ya que en casa no tenemos recolección de RPBI. Claro, la recomendación más importante es colocar todos los residuos en una bolsa. Antes de empezar a colocarlos, pues rotularlas, contiene residuos peligrosos. Lo más importante de ahí es no compactar los residuos, porque cuando nosotros queremos compactar los residuos generamos aerosoles cuando se rompe la bolsa. Entonces, esto lo hacemos mucho con los pacientes con tuberculosis que traen su bolsita y les decimos sí, pero no la vaya a apretar porque la va a romper y entonces genera aerosoles. Entonces, en lugar de apoyar en la contención, pues apoyamos en la diseminación. Entonces, los colocamos, la rotulamos, la etiquetamos y pues se tiene que ir a basura municipal rotulada de esta manera. Muy bien, con esta pregunta aprovecho la oportunidad para comentar que la próxima semana vamos a tener una mesa redonda sobre cómo preparar un cuarto aislado en casa, que eso nos va a permitir atender a un familiar y al mismo tiempo proteger a la familia. Vamos a tener un experto en RPBI, vamos a tener un ingeniero clínico y vamos a tener un químico farmacobiólogo que nos van a ayudar a improvisar o armar este cuarto, que yo creo que es una información que está haciendo falta ahorita en la sociedad mexicana. Sí, hoy en la mañana un trabajador se acercó a hacerme esa pregunta y creo que es muy valiosa. En la pandemia creó mucha angustia de gente que tenía a su mamá, a su hijo en casa y decía, me acuerdo mucho de un neurólogo que se infecta y decía, pues, ahora que llegues a tu casa, le decía, no, es que aquí me voy a quedar, no, pero es que tú te tienes que ir, no, dice, aquí yo me voy a quedar, ahí tenemos un aislado, ahí me meto y de aquí no salgo. Porque realmente da miedo, uno, bueno, accidenta por accidente o por negligencia o por lo que sea, se puede llegar a enfermar y bueno, lo que uno menos quiere hacer es llevar el germen al domicilio. Entonces sí les felicito si van a hacer esta siguiente plática en ese tenor, porque hay mucha desinformación y no muy buena información al respecto y creo que sí vale la pena porque con esas estrategias podemos minimizar el riesgo de seguir perpetuando la epidemia. Pensamos que esta es una forma para contribuir en la contención de la transmisión del virus, porque en los medios de comunicación hay información, pero no vemos información sobre cómo improvisar este cuarto aislado en casa. Muy bien. Doctor Hernández, muy ilustrativa su plática, muy interesante, nos deja con muchas ideas y con muchos compromisos que tenemos que cubrir en el área de ingeniería biomédica. Y nuevamente, pues, gracias por haber estado el día de hoy y habernos presentado esta plática. Víctor, agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes esta información. Está mi correo. Si tienen algunas preguntas de los que estuvieron y nos dio oportunidad a contestarlas, está en mi correo. Protéjanse todos. Por favor, no seamos partes de las estadísticas negativas, seamos partes de los que participamos para ayudar a contener esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Escuché una frase ayer que me gustó mucho y decía, vamos a cuidarnos ahorita. Luego vemos cómo recuperamos la parte económica. Pero ahorita lo más importante es cuidarnos. Excelente. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Y de parte del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, un reconocimiento a todo el personal
de todo el personal de salud que está en el hospital, médicos, enfermeras, intendencia, psicólogos, trabajo social y todas las personas que cariñosamente están ayudando a las personas a sanar. Muchas gracias, nos vemos en el próximo evento. Como ya lo he comentado, vamos a hacer una mesa redonda sobre cómo preparar un cuarto aislado en casa. Muchas gracias a todos, estamos en contacto. Buenas tardes.